distinguidos público que nos acompaña en esta otra fase de las sextas jornadas. Vamos a dar inicio con esta actividad, que es una actividad abierta. Vamos a tener una metodología más que de una presentación formal con algunas diapositivas. Vamos a tener un intercambio de ideas, de conocimientos, de experiencias. Ha sido muy interesante escuchar aquí las vivencias de don Pedro con estudios de lateralidad y bueno, ¿verdad? Y nosotros por otro lado podríamos hablar de cómo se clasifican los libros, el RDA y todas estas cosas. En fin, vamos a tener un cóctel de ideas en torno a lo que es el tema que nos convoca en este panel de esta mañana, precisamente con el tema de fondo de las jornadas, que es la divulgación y la comunicación de la ciencia, desde tres miradas de tres profesionales destacados en la investigación en sus disciplinas. Ustedes que esto es una mesa, ya no es inter, sino es transdisciplinar. ¿Y por qué la bibliotecología y la ciencia de la información se sienta en esta mesa a discutir, a analizar, a debatir sobre la comunicación de la ciencia y la divulgación de la ciencia? Para la Escuela de Bibliotecología es un honor poder contar con la presencia de don Pedro León Feifa, profesor catedrático de esta universidad, su formación biólogo marino, uno de los investigadores destacados del Centro de Investigaciones en Biología Molecular de la Universidad de Costa Rica. Tiene un doctorado en esa especialidad por la Universidad de Oregon, de Estados Unidos. Hablar de don Pedro León, bueno, el currículum es muy amplio, pero voy a decir algunas cosas y ustedes, conforme él va a ir comentando y compartiendo sus conocimientos, se van a dar cuenta la diversidad de temas que él maneja y por supuesto su formación disciplinar. Y decirles que actualmente don Pedro León es el presidente de la Academia Nacional de la Ciencia de nuestro país. Entonces esa es la carta de presentación de don Pedro León. También tengo aquí a mi derecha al doctor Gilberto Alfaro Varela, y don Gilberto, también profesor catedrático de la Universidad Nacional de la Universidad de Costa Rica. Su formación inicial, químico, pero también incursionó en otros estudios. Tiene su doctorado en educación también, con formación también en universidades en Estados Unidos, con amplia experiencia en la enseñanza de la química, de las ciencias naturales. Don Gilberto también es parte del doctorado en educación de la Facultad de Educación, y actualmente don Gilberto se desempeña como director ejecutivo del SINAES, que es el Sistema Nacional para la Acreditación de las Carreras en nuestro país. Y allá al extremo tenemos al doctor Andrés Castillo Vargas. Es el doctor en Ciencias Sociales y de la Comunicación, con énfasis en estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Tiene también una maestría en lo que es estudio de la violencia social y familiar, y como su formación base disciplinar es licenciado en psicología. Don Andrés actualmente es profesor de la Escuela de Psicología y también es un investigador del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad de Costa Rica. También es profesor en sedes regionales, ha sido profesor invitado en otras universidades, investigador, ha publicado numerosos estudios, y sus áreas de interés se centran en lo que es procesos de comunicación científica, lo que es estudio de violencia social y familiar, y también la psicología educativa. Y cuenta, como les decía, con más de 13-15 artículos científicos en publicaciones de renombre en el campo de la psicología. Además hizo su tesis doctoral en el tema que nos ocupa en este panel.
Como les decía, la dinámica de esta actividad va a ser muy libre, va a ser muy laxa, muy relax. Sí me voy a permitir comentarles que hay mucha, ya hemos visto con la conferencia de don Carlos de la Rosa, nos hizo un panorama general de lo que está pasando con la información en el campo de la ecología, de la biodiversidad, de la biología. Nos ha llamado la atención sobre el papel fundamental que tienen que cumplir las bibliotecas, los bibliotecólogos, por otro lado los comunicadores científicos, para cumplir con el propósito de llevar la ciencia en su mínima expresión y en su máxima expresión a las poblaciones más alejadas, a las poblaciones rurales, y en un lenguaje muy sencillo y muy fácil de entender para todo este público tan amplio que tenemos en el país y fuera de este país. Por otra parte, doña Alice Pérez en su intervención nos hacía una metáfora interesante de lo que es hoy el papel de la información, el papel de las unidades de información con la excelente biblioteca de Alejandría, y nos dice y nos llama la atención sobre el papel también que tienen que jugar estos centros de conocimientos, el papel de las redes sociales, el papel de las revistas científicas. Así es que son diferentes abordajes y nos planteó también como 3 aspectos básicos para debatir y que pienso que en este panel los vamos a poder también abordar. Les planteaba yo a los distinguidos profesores algunas preguntas que podríamos ir respondiendo de manera interactiva sobre qué entiende cada uno de ellos desde su especialidad, desde su formación, desde su experiencia de trabajo, desde su trayectoria sobre comunicación de la ciencia. Ya tenemos claro y nos dejaron muy claro tanto don Carlos como doña Alice que son 2 conceptos diferentes, divulgación y comunicación. Estamos hablando de 2 cosas distintas. Por otra parte, ¿qué experiencia, desde su experiencia, sus muchos años de formación, de ser formadores de formadores, de ser investigadores y también de ser mentores de investigadores, cómo podemos hacer divulgación y comunicación de la ciencia, pero con esta perspectiva de democratización, de equidad, de acceso, de uso, de utilidad de la ciencia? ¿Cuáles pueden ser esos medios y canales? Los hay desde los muy formales, como nos ponía don Carlos en sus diapositivas, desde revistas del top 10, que están indexadas en el Science Citation Index, y bueno, que él decía que es, bueno, como la máxima aspiración de cualquier investigador tener artículos también o Nature o Science, hasta las revistas que son de menos, digamos, prestigio, si pudiéramos usar ese calificativo, como puede ser, no sé, muy interesante, como puede ser Mecánica Popular, etc. O bien desde las redes sociales, que hoy en día pues cada uno de nosotros en nuestros teléfonos tiene acceso a un Facebook, a un Twitter o a cualquier otra red social. ¿Por qué es que se considera el conocimiento científico a veces como que está como en la nube, no necesariamente en la nube de internet, sino en la nube allá arriba que los vemos? ¿Y por qué ese conocimiento que es tan decisivo a veces para el desarrollo nacional, a veces tan importante para la toma de decisiones, para que un país tenga innovación, tenga tecnología, como nos decía don Carlos también en su presentación? ¿Por qué esas cosas a veces no están impactando a la sociedad? ¿Qué es lo que nos falta a nivel de país? ¿Qué es lo que tienen que hacer los consejos nacionales de ciencia y tecnología, por ejemplo? ¿Qué tenemos que hacer las universidades públicas, como decía doña Alice, que a veces sentimos que más bien nos están haciendo hacia atrás, en que nos quitan inversión, que nos quitan recursos para investigar, para publicar, para difundir esto? ¿Y a quién le corresponde entonces hacer esa labor? ¿Es al periodista? ¿Es al bibliotecólogo?
es al investigador, es al centro de investigaciones, es la universidad, es el Ministerio de Ciencia y Tecnología, es la Academia Nacional de Ciencias. ¿A quién le corresponde entonces hacer divulgación y comunicación de la ciencia? Y como para cerrar, digamos, un poco la discusión, carece Costa Rica de políticas que favorezcan, que fomenten esto que hoy nos ocupa en estos 2 días de jornadas para divulgar y para comunicar, o tendremos tantas normativas y tantos reglamentos y tantas leyes que eso más bien nos hace como una camisa de fuerzas, y son las universidades públicas también las que no tienen los mecanismos o serán por otro lado otras instituciones, o bien o de repente será que nos tenemos que sentar un grupo de instituciones y de disciplinas a pensar y a repensar una mejor estrategia para que la ciencia, el conocimiento científico sea accesible a toda la ciudadanía costarricense. Ustedes tienen la palabra. Cualquiera que quiera iniciar, adelante, por favor. Bueno, al riesgo de ir de primero y poder todavía no haber entrado en calor, yo quisiera pensar la introducción a este tema desde la perspectiva de la educación. Y aquí en educación no estoy pensando solamente en los educadores de aula, sino que todos los que estamos aquí de una u otra manera somos educadores. Creo que la comprensión de la ciencia pasa por una comprensión del lenguaje especializado de la ciencia. Y uno de los grandes problemas que tenemos en la educación es que generalmente da lo mismo enseñar una clase de ciencias que enseñar una clase de cualquier otra cosa. Porque el lenguaje con el que se enseña y la forma en la que se enseña normalmente no hace la distinción entre enseñar ciencia y enseñar otra cosa. O sea, el estudiante no tiene unos códigos claros de qué es la diferencia entre esto que están llamando ciencia y esto otro que están llamando de otra manera. Y me parece que no para pensar que lo otro no es ciencia, sino cuáles son las ciencias que enseñamos. Me parece que tan importante es entender de ciencias sociales como entender de ciencias naturales. Lo importante es entender que hay una lógica de pensamiento que le es propia de cada una de las disciplinas que nosotros estamos enseñando en cualquiera de los niveles. Los estudiantes universitarios muchas veces decimos que no tienen capacidad para entender algo porque no tienen el lenguaje apropiado, pero también a veces no tienen la lógica apropiada para poder comprender qué es lo que se está analizando. Entonces, en ese sentido, me parece que la ciencia, en principio, cualquiera de las ramas de la ciencia, construye unos códigos particulares con los que se comunican, y que esos códigos particulares que tiene tenemos que enseñarlos para que aquellos con quienes estamos tratando de generar comunicación nos puedan entender de qué es lo que estamos hablando. Y eso no se enseña explícitamente, o sea, el estudiante no se percata cuál es esa diferencia. En un estudio que hacía sobre este proceso de comprensión de la ciencia hace unos cuantos años, preguntaba a estudiantes escolares que cuál era la diferencia. Yo estaba seguro que la podían distinguir entre aprender ciencia en la escuela y aprender la clase de literatura o la clase de español. Y los estudiantes me dijeron, no hay ninguna diferencia. O sea que no había razón para uno estar emocionadísimo porque ahora voy para la clase de español o ahora voy para la clase de ciencia. No había ninguna razón para estar uno emocionado por una o por la otra, porque de por sí era lo mismo. Cuando fui preguntando por una y otra, solo un niño me pudo decir, hay diferencia entre aprender música y aprender ciencia. Yo dije, maravilloso, por lo menos en esto hay una diferencia. Y me dijo, copiamos de libros más pequeños. O sea, no había nada que estuviera haciendo la diferencia entre construir un lenguaje de comunicación científica y construir un lenguaje de otra cosa. Y me parece que si queremos que los jóvenes entiendan a la ciencia en cualquiera de sus áreas, tanto las ciencias sociales como las ciencias naturales, que entiendan el arte, cada uno tiene su propio lenguaje, y creo que nosotros hemos estado, digamos, de alguna manera hemos quedado debiendo en eso,
Enseñamos conceptos como si el estudiante los tuviera que entender solamente porque están dichos en el idioma que todos hablamos, no porque hay una lógica detrás de ese lenguaje que le da soporte para poderse comunicar y poder formar parte de una comunidad científica que se entienden esos códigos y que yo podría ir a una reunión donde hay científicos naturales y entenderlos o científicos sociales y entenderlos. Eso me parece que es un trabajo que tenemos que hacer. Yo he insistido muchísimo en que el tema del lenguaje es un tema vital para poder uno promover la formación de un pensamiento científico. Cuando sepamos cuáles son los códigos y las lógicas, podremos comunicarnos con fluidez y con propiedad en este campo. Yo quisiera agregar un par de cosas, digamos, muy básicas desde mi punto de vista como investigador, que por cierto ya no lo soy, me pensioné de la universidad hace un tiempo, así que sí, no se quita. En todo caso, lo que sí es evidente para mí, yo creo que para muchos de mis colegas, es que el investigador que no publica es como si no estuviera haciendo nada. O sea, si uno no publica lo que investiga, ¿quién se entera? ¿Verdad? Entonces, el primer requisito que hay que entender no es fácil, porque no en todas las universidades le enseñan a uno a escribir. Hay universidades donde el primer año lo que uno aprende es escribir. 2 semestres de cómo escribir. Se llama Inglés 101, pero en realidad es cómo escribir en inglés. Y el resultado, y para hacerlo uno tiene que escribir 10 trabajos, 12 trabajos en el semestre. O sea, tienes que demostrarlo escribiendo. Eso es una gran limitación, yo diría, a muchos niveles, aún entre mis estudiantes universitarios, que nunca les enseñaron a escribir, la lógica de cómo armar un trabajo. Y en la ciencia, pues hay un formato bastante estricto. Cuando uno va a someter una publicación a una revista, lo primero que tiene que hacer es ver cómo lo piden, cuáles son las especificaciones. Ya Gilberto habló del lenguaje en la ciencia. Cuando uno aprende ciencia, la mitad es aprender el lenguaje. Si uno sabe el lenguaje, ya puede entender los trabajos científicos, ¿verdad? Entonces, lo primero es que si uno no publica, es como si no estuviera haciendo nada. Porque infelizmente, yo tengo colegas y amigos que trabajan muy duro en algo, y sudan y todo, pero no lo publican, entonces es como si no lo hubieran hecho. Segundo, ¿dónde publicar? Eso es un reto a todos los investigadores del mundo, porque como ya el doctor de la Rosa nos lo dijo, uno quiere publicar en revistas que alguien las lea, o sea, que tengan un nivel, digamos, de consultación, o sea, que sean leídas, y uno quisiera que los trabajos que uno publica, además de que alguien los lea, alguien los cite también, ¿verdad? Sean citados. Esa es otra medida. No hay ninguna medida muy buena, digamos, para decir este investigador, bueno, para, digamos, darle puntaje a los investigadores, excepto en cuanto a que publican en revistas muy buenas, porque si uno logra publicar efectivamente en Nature, en Cell, en Science o en Proceedings, uno sabe que pasó por unos filtros muy fuertes, por revisión de pares. Uno de los problemas que hay en Latinoamérica es revistas que no tienen revisión de pares. Yo me enfrenté con un caso específico y por dicha se puede arreglar, porque si no hay revisión de pares, cualquier cosa cabe en el papel, usted puede decir lo que quiera. La segunda reflexión es que además de que hay que publicar, y ojalá en las mejores revistas posibles, pues obviamente hay circunstancias donde a mí en lo personal me tocó publicar algunos trabajos en inglés afuera, pero otra parte hay que publicar en español en Costa Rica, porque era para la gente que iba a necesitar esa información. Estamos hablando de enfermedades humanas que se dan en este país. Entonces, aunque la genética se describe en una revista en inglés, la parte clínica se describe en español en una revista nuestra, y eso hace que se le llegue a las diferentes audiencias. Cuando uno publica ciencias, y esto ya es una tercera reflexión, ¿quién es la audiencia? O sea, cuando uno, como científico, cuando uno comunica, ¿a quién comunica? Yo he propuesto en un resumen que mandé, pero que se me perdió porque no lo puedo imprimir yo mismo, así que no sé dónde está, en la nube por ahí.
Hay tres audiencias que para mí son importantísimas cuando uno hace ciencia, tres digamos, grupos metas a los que uno debería llegar, en mi opinión. Uno es, por supuesto, el más obvio, a sus pares científicos. O sea, uno quiere llegarle al que va a entender el trabajo, es el otro experto, y en algunos casos hay 4 o 5 expertos en un tema, entonces uno quiere llegarle sobre todo a sus pares, con una publicación novedosa, que sea citada, que tenga ideas interesantes, ojalá que haga predicciones interesantes. En la ciencia, la clave de hacer predicciones es fundamental. Las publicaciones científicas que no hacen predicciones no son tan interesantes. Bueno, hay, como ya sabemos desde hace mucho, de los trabajos famosos de Kuhn y las revoluciones científicas, por supuesto que hay mucha ciencia que corrobora lo que existe, que reafirma el edificio de la ciencia, y esos artículos a todos nos ha tocado publicar, pero de vez en cuando hay artículos que quiebran los paradigmas, que los cuestionan. Esos son los que producen las revoluciones. Ambos son muy importantes, o sea, hay que confirmar la estructura de la ciencia, pero también cuestionarla. Una de las grandes cosas de la ciencia es que cualquiera puede cuestionarla si tiene los argumentos y si tiene los datos. Cualquiera. Es una acción muy democrática. Por supuesto que en el mundo real cada vez es más difícil hacer esos cuestionamientos, a menos que uno también tenga acceso a un microscopio electrónico, a un acelerador de partículas o a un secuenciador, o sea, más complicado, pero en última instancia son procesos altamente democráticos. El segundo grupo blanco para mí es los tomadores de decisiones. Muchas veces hacemos investigación que tiene relevancia para la toma de decisiones, pero nunca le llega a la gente que podría usar esa información para tomar decisiones más inteligentes. Ese es un segundo grupo clave, y en algunos casos, como en salud, pues es muy importante que los avances en salud le lleguen a los tomadores de decisiones, a los epidemiólogos que están en el Ministerio de Salud, en fin, a la gente que puede utilizar esa información. Y tercero, yo siento que los científicos tenemos un deber con el gran público, con la gente, con toda la gente. ¿Por qué? Porque la ciencia les aclara lo que está pasando, porque la ciencia nos permite entender el mundo, que a veces es complicado, por lo menos tratar de entenderlo mejor, y porque para muchos de nosotros la ciencia es una experiencia espiritual. Y mucha gente dice, ¿cómo? Sí, efectivamente la comprensión de la ciencia es tan inspiradora como ver un atardecer o ver el bosque tropical cuando amanece, ¿verdad? Algo que lo inspira a uno, aunque no haya una explicación muy lógica. Igual la ciencia es una fuente de inspiración, por lo menos lo ha sido para mí y creo que para mucha gente. El que la gente pueda disfrutar de esos hallazgos fascinantes sobre todo tipo de cosas, sobre el espacio, sobre las células, sobre la genética, sobre las partículas más pequeñas. De modo que yo siento que los científicos tenemos la responsabilidad de llegarle a estos tres grupos, posiblemente muchos más que no he mencionado, pero al gran público, porque la ciencia además debe ser una fuente no solo de poder transformar el mundo y mejorarlo, mejorar la calidad de vida de nosotros, sino también de una experiencia que yo llamo espiritual y que yo creo que muchos de ustedes, algunos de ustedes en vida, comparten ese sentido. Dice don Pedro que ya no es investigador. Es un enamorado de la ciencia, definitivamente, es un enamorado de la ciencia. Bueno, y yo quisiera empezar más bien con una frase que en una conversación con doña Magda le decía, y yo le decía, es que la ciencia que cuenta es la que se cuenta, ¿verdad? Y es como un juego de palabras. La ciencia que no es comunicada es como si no existiera, ¿verdad? Eso es como mi premisa. Ahora, tal como decían los compañeros, ¿a quién debemos comunicar la ciencia? ¿Verdad? Y es ahí en donde el tema de comunicación científica en las últimas décadas, quizás la última década, ha tomado como auge, porque la academia, porque yo voy a hablar desde la visión de la ciencia que es producto de la investigación académica, hay otras formas de hacer ciencias, ¿verdad? ¿Y por qué hago la diferencia? Porque es distinto investigar en el marco de una universidad y de una universidad pública, ¿verdad?
a investigar en el marco de el área industrial o comercial, o bueno, hay intereses de por medio que son distintos, entonces que eso sí es importante. ¿Ambos son investigación científica? Claro que sí, pero por lo menos yo me voy a enmarcar en investigación académica. Entonces, ¿a quién tenemos que comunicar? Definitivamente hay una infinidad de públicos, tal como don Pedro nos lo estaba diciendo, y aparentemente nos enseñan, por lo menos en psicología, que es mi formación base, nos enseñan eventualmente en cursos de investigación a hacer un artículo científico y tener claridad de cuáles son sus partes, ¿verdad? Y que primero entonces el problema de investigación, y bueno, empezás a desagregar esto. Y eso es como lo que vemos, ¿verdad? Eventualmente, no sé en otras carreras en la universidad, pero sí también sé que hay un desconocimiento en lo que es escribir justamente a estos pares que son los que van a validar eventualmente nuestro conocimiento. Desde una esfera de la ciencia, para algunos un poco rígida, ¿verdad? Porque ahora en lo que son el área de estudios sociales de la ciencia y la tecnología se hace mucho énfasis en que esta ciencia y la ciencia que hacemos dentro de las universidades públicas no solamente tiene que ser validada por nuestros pares, sino también hay un conocimiento, tal vez no un conocimiento experto, ¿verdad? Que no, tal vez un conocimiento más vivencial o cotidiano, o quizás hasta empírico, que la población en general tiene y que eventualmente puede contribuir un montón a fortalecer líneas de investigación. Entonces, indirecta o directamente también la sociedad en general tiene que brindar reconocimiento y valida de alguna forma nuestras investigaciones. ¿Qué ocurre? Eventualmente partamos de un hecho de que ya sabemos o tenemos una guía eventualmente para poder publicar artículos científicos e investigaciones, resultados de investigación en revistas científicas. Y digo yo que partamos del hecho porque en la investigación que desde el instituto realizamos justamente, que se llamaba Actitudes hacia la difusión y la divulgación en personal académico, el 48.5%, bueno, investigamos a 25 institutos de la universidad, que eran solamente los de ciencias básicas y ciencias sociales. Aproximadamente 171 personas, ¿verdad? Otro dato interesantísimo es los investigadores somos complicados a la hora de participar en investigaciones. Vivimos pidiendo a la gente ayuda para nuestras investigaciones, pero cuando nosotros nos toca ser evaluados, somos súper complicados. Entonces, de una muestra de 185, 171 solamente respondieron. Y de esos 171, el 48.5% reporta que en su centro o instituto de investigación no existe ningún programa o proyecto que promueva procesos de comunicación científica. El 70.2% no posee capacitación en redacción de artículos científicos o otras actividades de comunicación dirigidas a la comunidad científica, o sea, lo que llamamos la difusión y diseminación de la ciencia. Y el otro dato muy curioso, el 95.3% no posee capacitación en torno a la participación o redacción de artículos de prensa, por decirlo de alguna manera, o actividades de comunicación dirigidas a públicos diversos, es decir, lo que es el tema de divulgación, ¿verdad? De todas las actividades de comunicación dirigidas a segmentos específicos de la sociedad. Un 95.3%. Son datos interesantes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que realmente tenemos los y las investigadoras las habilidades, ¿verdad?, para poder comunicarnos tanto hacia nuestros pares. Y ahora, la otra pregunta, ¿tenemos las habilidades y las capacidades realmente para comunicarnos ya no solo con nuestros pares, sino también con otros públicos, ¿verdad?, o con otros segmentos de la población? Ese es el punto. ¿Qué estamos haciendo desde la universidad para realmente hacer comprender a nuestros estudiantes, primero dentro del currículo, ¿verdad?, porque muchos terminamos siendo investigadores? ¿Qué estamos haciendo para que entiendan que la ciencia tiene que ser comunicada para que cuente no solamente a los pares académicos, sino también al gran público, ¿verdad? Y yo creo que estamos haciendo cositas poquitas,
hay mucho que hacer todavía más. Para lograr que justamente esto que los compañeros decían, las funciones de la comunicación de la ciencia pueden ser muchas, porque la ciencia, al igual que yo, que decía don Pedro, yo también creo, nos apasiona porque es que está en todo, realmente nos rodea, o sea, es como todos los procesos de innovación, todo el avance de la investigación científica se traduce en cuestiones a veces muy concretas que nosotros en nuestra cotidianidad disfrutamos, y es así como la ciencia eventualmente se acerca a la población en general de diferentes formas, ¿verdad? La ciencia como espectáculo, digo yo también, que nosotros podemos ver en programas de televisión en donde hacen cosas que ustedes dicen, wow, miren eventualmente cómo el corcho de la champaña sale, y los científicos han dicho que la velocidad del corcho está. Y digo yo, ¿es esa la comunicación de la ciencia que queremos hacer? Haciendo comentarios a veces como tan triviales y cuestiones que digo yo, ¿cuál es el impacto realmente que tiene el que las personas sepan eventualmente que el corcho de la champaña sale a tal velocidad? No, porque es que se está comunicando la ciencia entonces como si fuera un espectáculo, ¿verdad? O como si fuera un adorno o un servicio, y ese tipo de cosas. Eventualmente las universidades tenemos una responsabilidad social altísima. Entonces eventualmente yo no sé, como que me he hecho la misma culpa a nosotros en la academia, porque muchas veces si no queremos comunicar a la ciencia como realmente tiene que ser, fomentando cultura científica como nuestra corresponsabilidad social, entonces obviamente la pseudociencia o la ciencia trivial o este tipo de cosas va a ser la que va a tomar auge en los medios y en otros espacios. Y es curiosísimo porque entonces te encontrás estudios científicos que supuestamente son científicos que te hablan de que las mujeres de trasero más grandes son más inteligentes, o cuestiones así. Estas son noticias que salen a diario, y digo yo, esto es la ciencia que se quiere comunicar. ¿Qué estamos haciendo nosotros realmente para comunicar? O cuestiones tan de risa, digo yo, porque a veces también cometemos el error de comunicar la ciencia desde digámoslo así, posicionamientos ideológicos que pueden ser cuestionables, o en fin. El punto es de que las funciones de la comunicación de la ciencia pueden ser muchas. El punto es que esta comunicación, ¿quiénes la están realizando? Porque si a nosotros no nos están capacitando desde la academia, entonces ¿quién es la gente que está saliendo a la luz, ¿verdad?, a comunicar la ciencia? Y digo yo la pseudociencia, porque hay mucho de eso que yo no creo que sea ciencia. ¿Para qué? Porque realmente, ¿para qué es importante preguntarse eso? Porque realmente lo fundamental es que la ciencia sea comunicada para promover no solo la rendición de cuentas, porque nosotros estamos obligados a rendir cuentas, no solo para eventualmente la captación de fondos, ¿verdad?, los tomadores de decisiones, sino también para fomentar la cultura científica. ¿Qué quiere decir esto? Que los y las ciudadanas conozcan de ciencia, y no es repetir los conceptos del libro exactamente, no es precisamente eso, pero volvamos la mirada a nosotros. Entonces, ¿qué hacemos en nuestros currículos universitarios realmente para enseñar a comunicar ciencia, sabiendo que cada vez nuestras especializaciones, o mejor dicho, nuestras carreras tienen un nivel de especificidad altísimo? O sea, el lenguaje científico cada vez es más específico, tanto que eventualmente yo puedo ser psicólogo y dar una conferencia que puede ser que otra persona, eventualmente también científica, investigadora, pero de otra área, un trabajador social, puede ser quien me entienda. Y a veces hasta los mismos psicólogos entre nosotros no nos entendemos por el nivel de especificidad de nuestros tecnicismos, ¿verdad?, dependiendo del área en el que trabajemos. Entonces los psicoanalíticos hablarán de una forma que tal vez los psicólogos sociales dirán, ¿pero qué me está diciendo? Entonces es importante como hacernos esas preguntas desde la academia, ¿verdad? Eso me lleva a preguntarle a don Pedro, por ejemplo, que es un apasionado de la ciencia y ahora que ocupa la presidencia de la Academia Nacional de Ciencias, ¿qué hace la Academia Nacional de Ciencias, don Pedro, para promover y para fomentar esa espiritualidad
o esa pasión por la ciencia. ¿Y qué opina usted, a ver, de esa leyenda urbana que usted me puede decir si es leyenda urbana o si es un mito hecho realidad? La diferencia entre las ciencias puras, duras, las ciencias sociales, muchas veces, a veces se desmerece que una investigación no tenga 50% de los individuos, o que, bueno, el 50% de esos individuos no tiene cabello, porque fíjese que un estudio que hicieron, no sé, nutricionistas, psicólogos y educadores, dice, bueno, que es que no tienen una buena higiene, el champú que utilizan no es el adecuado, que hay que darle más información, en fin. ¿Cree usted que la ciencia solamente sean los porcentajes, las predicciones, o necesitamos algo más que eso? Sí, no, es una pregunta muy importante, muy básica. ¿Qué es lo que pretendemos que la ciencia logre con una población como la nuestra? En resumen, yo creo que lo que se ha dicho aquí por mis dos compañeros es que lo que tenemos que lograr no es que la gente se sepa las leyes de Newton o las ecuaciones de Maxwell, no es por ahí. Lo que necesitamos es lograr una población que piense críticamente. ¿Qué significa eso? Que cuestione las cosas, que no porque están escritas sean ciertas, que sea capaz de entender, para empezar, qué significa el método científico, que no es una receta, por cierto, sino que es un enfoque hacia las cosas, para cuestionar las cosas. El pensamiento crítico, digamos, es fundamental. Si no se logra eso, por más que usted se sepa la ley de Mendel, no logró aprender lo fundamental de la ciencia. Lo fundamental de la ciencia no son la sexta ley o esta otra ley, es el enfoque del pensamiento crítico que el método implica, ¿verdad? Entonces, ahí es donde... y eso no es fácil de hacer, o sea, no hay una receta, Gilberto, que uno pueda, si uno aplica esto, la gente va a pensar críticamente. Empieza por dar ejemplo, ¿verdad? Ahora, sobre la pregunta que usted me hace a la academia, me alegra de poder hacerle propaganda a la academia, porque las academias de ciencia, desde que se gestó la primera hace 500 años más o menos en Italia, en Europa, hasta academias más recientes como la nuestra, que solo tiene como 25 años de existencia, la gestión ha sido de varias índoles. La primera es que se supone que las academias aconsejan a los gobiernos sobre temas científicos. ¿Cómo lo hacemos? Ya nos ponen un montón de comisiones que estamos ahí digamos, dentro de la ley, representante de la Academia de Ciencias. Entonces, una de esas cosas es esa gestión en la que estamos como en 8 comisiones, donde hay académicos o gente que la academia, no todos son académicos, o sea, no todos son miembros de la academia. Perfectamente una persona que no es miembro puede ser parte de estas comisiones. Pero además de eso, las academias hacen otra serie de cosas muy importantes a nivel internacional. Hay toda una serie de redes de academias. En las Américas la red se llama IANAS. La academia nuestra es miembro de IANAS. Es una academia, es una asociación de academias que se reúne anualmente con representación de todas las otras academias, donde se buscan o se analizan problemas de la ciencia en general. Somos miembros de otros grupos de academias internacionales, de academias, pero además de eso la academia está involucrada en, por ejemplo, todos los meses hay una conferencia que ha dado los nuevos miembros de la academia. Este año se nombraron, me parece que 12 miembros de la academia nuevos, 11, no me acuerdo exactamente el número, yo estaba afuera, pero el punto es que todos los meses hay una conferencia por los nuevos miembros de la academia en la academia sobre temas de amplia gama de temas diferentes. Creo que este lunes que viene un nuevo académico, el doctor Mario Vargas, creo que va a dar de esta universidad, que es miembro de la, me parece. En fin, todos los meses hemos tenido esta serie de reuniones. Otra serie de actividades de educación es como este año ha sido el año internacional de la luz. Entonces este año un académico experto en el tema de la luz ha estado yendo a todos los
colegios científicos a hablarles del tema de la luz. En fin, la academia además pues participa en una serie de otros debates, nos están constantemente, esto es lo más difícil que para mí, pues nos están constantemente enviando consultas de la Asamblea Legislativa, FIB, una de las últimas, en fin, lo cual es muy complicado porque en el caso del FIB es más fácil porque hay más consenso, porque se trata de que los académicos den una opinión, no es la mía. Si fuera la mía sería más fácil, obviamente. Entonces ahora nos mandaron la última con 3 días de tiempo, ¿verdad?, de la asamblea para opinar sobre la marihuana medicinal. Muy difícil buscar consenso en 3 días entre todos los académicos, pero esas son algunas de las cosas que hacemos, divulgar la ciencia, promoverla. Últimamente estamos desarrollando un programa de becas para estudiantes de posgrado, que con frecuencia tienen más dificultades. En fin, podemos seguir hablando, pero las academias del mundo en general tratan de dar esa opinión crítica a los gobiernos y de promover el conocimiento de la ciencia. Cuando se trata de popularizar la ciencia, este país nunca logró consolidar la Asociación Costarricense para el Avance de la Ciencia, esa se murió. Sin embargo, Cientec, la Fundación Cientec, es la que ha estado tomando ese rol, la conozco muy bien y lo ha hecho, yo pienso que muy bien, con las uñas. Han estado divulgando sobre todo astronomía, pero otros temas también que a la gente la astronomía le llega a la gente, eso es fácil. Si uno le habla de los priones, es muy difícil, tienen que imaginarse, pero la astronomía uno la puede ver de noche. Entonces, el punto es cómo hacer que la gente adquiera esa pasión por la ciencia, ¿verdad? Y un poco a la academia le toca promover el conocimiento y traer gente. Lo otro que hacemos es traer gente de afuera. Este año fue a Sandra Kaufman y además al director de la NASA que maneja este proyecto a Marte. En fin, el año entrante estamos planeando una conferencia grande sobre el cerebro, no el año entrante no, sino el otro, trayendo a algunas estrellas en el campo que son investigaciones sobre el cerebro. Entonces la academia hace muchas cosas, podríamos hacer más, nos faltan manos y por supuesto nos vemos con un presupuesto muy modesto que da el Estado. Don Gilberto, quiero preguntarle sobre el tema de la formación, pero no de la formación académica como la enseñanza de la química o las ciencias naturales, sino también su aporte y su experiencia en el Ministerio de Educación Pública con la enseñanza de las ciencias. Y sobre todo, lo que nos mostraba también don Carlos en su exposición, esas escuelitas unidocentes, precarias, el proyecto de Rodrigo, ¿cierto?, en Guatuso, me parece, Rigo, en fin, la ciencia es del currículo formal, la ciencia la podemos hacer en cualquier parte. En este momento podríamos empezar a hacer predicciones, enseñarle a la gente, bueno, por qué este edificio está construido de esta manera y no de otra manera, por qué el aire tiene que estar a esa temperatura y no a otra, y por qué tenemos aire acondicionado en un país tropical como este y sabemos que todos esos gases son contaminantes para el ambiente, en fin. ¿Qué tenemos que hacer desde la política educativa, desde el SINAES, donde don Gilberto en este momento se desempeña, para detonar eso, para detonar ese gusto, como dice don Pedro, bueno, la astronomía se ve en la noche, pero hay otras cosas que no se ven en la noche, que se ven en día. Entonces, en el campo, los manglares, los humedales, que tenemos un laboratorio de biodiversidad en este país con microclimas, etc. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, yo creo que cuando hablamos de educación científica, yo no pienso en mi época que me tocó enseñar química solamente, o sea, pienso que educación científica en cualquiera de las áreas podemos nosotros promover el desarrollo del pensamiento científico. Como decía Pedro, es el quitarse el miedo a dudar. Yo creo que muchas veces en educación, desde cualquiera de los niveles, los estudiantes aprenden por fe y no porque entienden. Le creen al profesor
y no le cuestionan absolutamente nada, porque aprendieron que esa era la manera más fácil, más cómoda de uno no incomodarse, ¿verdad? Porque si el profesor dice es porque el profesor sabe, y si él sabe, pues tendrá su razón para saberlo y yo no tengo por qué cuestionarlo. Y en realidad creo que la función del educador siempre ha de ser partir de cuáles son las formas en que la gente está entendiendo el mundo y a partir de ahí empezar a hacerlo dudar de la forma en que lo está entendiendo para buscar nuevas formas. Tal vez va a reafirmar las que ya tenía claras y va a buscar otras, o tal vez no lo logramos convencer en esta, pero en otra podemos dejarlo dudando de. La ciencia creo que está basada sobre la duda que tenemos de si lo que estamos pensando realmente tiene un buen sustento o no. Y en ese sentido creo que muchas veces los educadores en los niveles primeros, digamos, no están tan convencidos de que esa sea la tarea, de enseñar a pensar científicamente. Están más ocupados de enseñar al concepto, porque luego viene el examen y cuando ese examen venga me tiene que decir que lo que decía el libro ya lo sabe y me lo puede repetir. O sea, está muy dando vueltas sobre lo mismo, porque eso fue lo que aprendió cuando lo formaron como educador. Aprendió a cómo usar el libro de texto como una fuente de información que hay que aprender para repetir, aunque no sea congruente con lo que está pasando en la vida real. Entonces creo que es ahí donde nosotros tenemos que empezar. Yo siempre que trabajo con docentes que están en las aulas y que vienen a un curso de capacitación, trabajo haciéndolos dudar de eso que están enseñando. Es decir, ¿por qué usted cree que ese libro realmente, la información que tiene, valga la pena? ¿Quién lo escribió? ¿De dónde lo escribió? ¿Qué fuentes tiene? Vaya, revise a ver qué tiene como sustento para decir eso. Y empiezan entonces a decir, entonces yo no tengo que dudar del libro. Bueno, use el libro como para que el estudiante aprenda a leer, pero no para creer que todo lo que está ahí es lo que tiene que hacer. Ahora, ¿qué hacemos en estos procesos? Yo creo que el Ministerio de Educación tiene que fortalecer muchísimo la capacitación en educación científica, no en conceptos sueltos de cosas que hay que saberse, porque eso están ahí y más bien hay que dudar de ellos, sino en qué es la gran duda sistemática que hemos de tener en los procesos de aprendizaje, porque de esa manera nos aseguramos que los niños y los jóvenes vayan progresivamente preguntando entonces si esto realmente tiene un buen sustento. Cuando uno se pregunta si lo que le están diciendo tiene sustento, uno va a buscar otras fuentes, pero si uno no aprende eso, uno termina diciendo, no, es que lo que el libro dice yo lo tengo que repetir. Ahora, ¿qué hacemos desde el SINAES y cuál es la gran preocupación? La gran preocupación es que tenemos hoy día en las universidades, muchas universidades haciendo exactamente lo mismo, reproduciendo información, jóvenes que no se están cuestionando lo que se hace, no se están cuestionando el conocimiento que está ahí, que pudiera ya haber evolucionado, y no es que tenga que pensar que en ese momento no fue válido, eso lo que tiene que pensar es, hoy día con las herramientas que tengo, cuánto ese conocimiento ha evolucionado. O sea, darse cuenta que el conocimiento está en constante transformación y que uno debe estar siempre preguntándose. Entonces, en el SINAES en este momento, una de las mensajes que estamos mandando a todas las carreras es: asegúrese que en todos los cursos de su carrera hay un esfuerzo sistemático por promover el desarrollo del pensamiento científico en sus estudiantes. No importa lo que esté enseñando, asegúrese que siempre, metodológicamente, el curso esté orientado a desarrollar capacidad de pensamiento científico, no a repetir información, porque esa repetición de información no nos asegura que la persona va a continuar pensando científicamente. ¿Y qué significa ese pensar científicamente? Bueno, ya Pedro mencionaba ahora: pensamiento crítico, capacidad de recurrir a las fuentes y dudar de las fuentes, ir a buscar esta y otra y dudar de ellas, ver ya en la presentación inicial, decir, bueno, estoy bajando esto de internet, ¿y de dónde viene esto? ¿Por qué tengo yo que creer que esa fuente que estoy bajando aquí es realmente algo que yo puedo referir si no tengo idea de cuáles son esas fuentes falsas que nos están dando cualquier cosa? O sea, tenemos que aprender. Pero ¿quién enseña eso? Lo tenemos que enseñar nosotros. En las aulas tenemos que estar enseñando eso, porque en la calle no se aprende eso. O sea, en la calle uno no aprende que esta fuente pudiera no ser una fuente válida en el mundo científico.
es quien está enseñando, tiene que enseñar la temática, cuáles son los métodos por los que esa temática construye conocimiento, cuáles son las técnicas apropiadas de construcción de conocimiento, cuáles son las lógicas de construcción y cuál es la forma de escritura científica que se promueve ahí, de manera que el estudiante vaya viviendo intensamente este proceso. Y creo que en el momento que logremos superar la idea de que a la universidad uno va porque hay un profesor que sabe mucho sobre un área, cuando lleguemos a la universidad porque hay un profesor que enseña mucho de cómo se aprende en esa área, entonces vamos a ser críticos y no le vamos a creer solamente porque lo digo. Vamos a buscar que nos ayude a pensar y qué será lo que viene después. O sea, si la lógica, si la secuencia ha sido esta, ahora, ¿qué será lo próximo que viene? Yo siempre digo que en la universidad debiéramos estar nosotros preparando a los estudiantes para los próximos 20 años, qué será lo que va a estar pasando en el desarrollo científico. O sea, si conocemos toda la historia, porque ya ha venido, ¿cuáles serán las preguntas que nos estaremos haciendo más adelante para ver qué opciones de solución nosotros damos? Y no tenemos que tener la respuesta correcta. Al final la ciencia no le interesa la respuesta correcta, le interesa la buena explicación. Y mientras esta sea una buena explicación, yo la puedo aceptar hoy, pero si mañana tengo mejores elementos, tengo mejores herramientas, tendré mejores explicaciones, no tengo ningún dolor de pensar que esta hay que dejarla allá y pasar a la otra. Hay gente a la que le duele dejar de saber algo, le duele pensar que eso ya no tiene validez. Desaprender eso, hay gente a la que le duele, porque me lo enseñó mi maestra de cuando yo estaba en primaria, me lo enseñó, o me lo enseñó mi profesor, me lo enseñó Pedro León en el curso. ¿Qué importa que se lo haya enseñado a Pedro León? Hace 10 años. Hoy lo que se sabe es diferente a lo que se sabía hace 10 años y no me duele ir a decirle gracias por haberme dado esa base porque ahora entiendo por qué voy por aquí. O sea, yo creo que tenemos que generar eso. Y SINAES está empeñado en que ahí tenemos que llegar, porque si no, la calidad de las formaciones lo que van a hacer es seguir repitiendo lo que hemos tenido y nos damos cuenta que no ha sido suficiente eso que hemos tenido. Y en este sentido creo que tenemos que someter a cuestionamiento todas estas cosas y no tenemos que tener miedo. Decía un profesor alemán que siempre, ahora cuando Pedro estaba hablando me hizo recordar, dice que los que trabajamos en el campo de las ciencias muchas veces nos da miedo ir a presentar los resultados, porque ahí enfrente vamos a tener a alguien que dice, mire, ¿usted no cree que eso podría ser de otra manera? Entonces a veces decimos, no, mejor no lo digo, porque para que me lo cuestione. Entonces él dice, yo envidio a los veterinarios. Dice, porque los veterinarios hacen investigación y van y presentan los resultados y los sujetos de investigación no van a la reunión. Dice, me parece fabuloso, porque dice lo que le da la gana y nadie se lo... O sea, pueden estar otros veterinarios, pero dice, no, la vaca que yo estudié no está aquí. ¿Verdad? Entonces nosotros estamos expuestos a que cuando vamos a una conferencia y presentamos un resultado, tendremos otros que nos pueden rebatir y en buena hora, para eso vamos. Si no vamos para que nos aplaudan, vamos para que nos rebatan eso que estamos diciendo, porque es la única manera que tenemos de poder hacerlo. Entonces, en este sentido, yo creo que ese es el trabajo del Ministerio de Educación. Todos tenemos que colaborar. Los bibliotecarios deben ayudar a los maestros. Los científicos que están en las universidades deben de ir a trabajar con los maestros. ¿De dónde va a aprender ese maestro algo de ciencia si no está en contacto con los científicos que están desarrollando algo? Por eso me parece que es fabuloso cuando un científico dice, yo quiero tener un proyecto de trabajo en una escuela por allá donde los maestros vengan, duden de lo que están haciendo, porque eso le va a permitir al maestro decir, ah, mira, no era como yo pensaba, qué bueno, no era como usted pensaba, pero hay otra manera y aquí estamos para apoyarlo. Pero muchas veces los universitarios nos encerramos en la universidad y crecemos, hacemos, y los maestros para allá jugándosela como pueden, sin tener la base de contacto con quienes están produciendo pensamiento científico. Entonces por eso me parece que es tan importante cuando los grupos de maestros vienen y se sientan ahí y dicen, mire, sí lo estamos haciendo, mira, no se me ha ocurrido a mí que así era. Vienen y conocen algo de lo que se está haciendo, yo no tenía idea. Y no importa dónde estén, en cualquier parte de este país y del mundo, que haya un niño deseoso de aprender, tiene derecho a aprender y nosotros la obligación de enseñarle cómo hacerlo mejor y cómo aprender en mejores condiciones. Andrés, desde el Instituto de Investigaciones Psicológicas, ¿cómo se aborda este desarrollo de aptitudes con P, hacia la ciencia, a este descubrir, a ese dudar que dice
don Gilberto, ¿cómo hacer que la ciencia sea algo cotidiano? ¿Qué puede aportar la psicología desde la psicología para que esa ciencia, como decía don Gilberto, de laboratorio, la ciencia que producimos en la academia, que a veces no está saliendo, que se queda en las tesis de los anaqueles, que se queda también a veces en esas revistas científicas, ¿qué aportes da la psicología como una ciencia social a lo que producen las ciencias puras, duras, aplicadas? ¿Qué nos podrías aportar sobre esta idea? Bueno, y tal vez no solo hablar de la psicología en general y de iniciativas tal vez tan específicas como las que en el instituto estamos haciendo, sino apelar mucho a lo que la universidad podría hacer, lo que la universidad está haciendo también, sería como importante. Entonces voy a hacer como un comentario en dos líneas. Y digo no solo la psicología también, porque este es un tema que nos compete a todos. Sin embargo, desde la psicología por lo menos podemos brindar como la comprensión y el aporte de tratar de entender de que si hay una actitud negativa frente a un proceso, obviamente, aunque tengamos conocimiento de que este proceso es importante, que es como lo que está ocurriendo según los resultados de esta última investigación, la gente actitudinalmente, desde la postura más cognitiva, te dice claramente la difusión y la divulgación son procesos importantes para el crecimiento académico. Es un discurso actitudinal bastante homogéneo, pero dentro de la esfera cognitiva. Cuando vemos o pasamos a analizar la parte práctica de qué es lo que la gente está haciendo realmente en actividades de difusión y divulgación, te das cuenta que hay una brecha inmensa, ¿verdad? Entonces decimos, ¿qué es lo que ocurre si tenemos el conocimiento con respecto a de que eso es importante? A la hora en que tenemos que llevarlo a la práctica, no se lleva a la práctica. Y ahí es donde entran diferentes factores. Algunos son motivacionales, ¿verdad? Otros son institucionales, otros son referidos más a, digo yo, los nichos que creamos a veces en las carreras. Motivacionales, ¿por qué? Porque a veces los investigadores lo que nos dicen es que no tengo tiempo para realizar procesos de comunicación o para divulgar. Además, este tipo de actividades no son reconocidas en régimen académico, ¿verdad? Que es una de las respuestas más asiduas que la gente da. Entonces, voy a hacer eventualmente las actividades de comunicación que me puedan ser reconocidas en régimen. Otro tipo de actividades, entonces eso es como un recargo para mí, porque yo tengo un cuarto tiempo, lo estoy dedicando a investigar y eso no me toca a mí. Entonces es interesante que a nivel motivacional no existe realmente a nivel intrínseco algo que te diga lo quiero hacer. En algunos casos, porque hay otros que es todo lo contrario. Hay personas que tienen muy clara cuál es la función social de la ciencia y de sus investigaciones, y entonces igual publican en revistas de prestigio e igual van a programas de televisión de estos matutinos, etc. ¿Qué ocurre? Tristemente, desde lo no formal en la academia, las actividades de comunicación son vistas como actividades blandas, y los investigadores que eventualmente nos podemos dedicar a actividades de comunicación es como si fuéramos de segunda categoría, o eventualmente es porque no tenemos tanto éxito o prestigio en otros procesos de investigación. Entonces, el instituto desde hace más de 10 años tiene un programa que es un programa de actualización, capacitación y difusión. Es un programa de gestión de la investigación de la comunicación de la ciencia, y ahí nos hemos dado cuenta justamente de esto, de la importancia de trascender nuestros trabajos académicos, pero no solamente a lo externo, ¿verdad? En aspectos dirigidos a grandes segmentos o públicos específicos, sino nos dimos cuenta primero a lo interno. Nosotros en ese entonces no teníamos políticas de comunicación internas. ¿Qué quiere decir? Que Pedro León estaba en su oficina encerrado y yo estaba en la mía y yo no sabía qué estaba haciendo él. Y ninguno de nosotros conocíamos realmente el trabajo del otro.
Esta situación es muy común en los centros e institutos de investigación de la universidad. Nos dimos cuenta que era fundamental entonces empezar a ordenar la casa por dentro, ¿verdad? Empezar nosotros a socializar nuestro conocimiento entre nosotros. Han salido procesos lindísimos porque después te das cuenta que Gilberto tiene un contacto internacional que es importantísimo para la investigación que ahorita yo tenía en desarrollo, pero como no sabíamos, entonces he perdido ese contacto, etc. Y luego de eso empezamos a desarrollar procesos de vinculación con la sociedad, ¿verdad? Que también lastimosamente dentro de la universidad estos procesos de vínculo con la sociedad, que es donde eventualmente se podría enmarcar esta parte de la comunicación, de la divulgación, también tienen una recepción a veces como no tan positiva, ¿verdad? La gente tiene que darse cuenta que ya en este momento en la academia ya no solamente es necesario ser un buen docente y un buen investigador, es necesario ser un buen gestor de la comunicación. Y si no nos damos cuenta de eso, y de la comunicación en el sentido más amplio, yo creo que vamos hacia el vacío. Y cuando empezamos a hacer este vínculo con la sociedad, desarrollamos un proceso muy interesante en donde tenemos ya iniciativas como una iniciativa de un proyecto de extensión docente en donde vamos a realizar material educativo dirigido a escuelas sobre el tema del el respeto al ambiente, etc. Tenemos también un proyecto muy mediático, muy exitoso, que es el proyecto de Escuela para Padres y Madres. Este es un proyecto también ya con muchas lecciones aprendidas, en donde nosotros tratamos de justamente brindar resultados de investigaciones en temas tan amplios como la estimulación temprana. Acabamos de tener una actividad el sábado pasado, el tema sobre Alzheimer, el tema eventualmente sobre el tema de violencia, el bullying en las aulas. Entonces, cómo tratar de tener nuestros proyectos de investigación, hacer todo lo que eventualmente la academia nos dice, pero también entonces devolverle un poco a la sociedad este trabajo. Entonces lo hemos hecho mucho con capacitaciones, con talleres, con charlas dirigidas a los públicos más amplios y diversos, y ha sido una experiencia muy interesante. ¿Por qué? Porque el posicionamiento que hemos tenido no ha sido un posicionamiento como de cántaro, como que viene el instituto y sus expertos en psicología a decirnos qué es lo último en estimulación temprana y verter nuestros conocimientos y tal. No, ha sido un posicionamiento muy horizontal, ¿verdad? En donde más bien creemos que si bien vamos a brindar nosotros un tipo de conocimiento, lo que hacemos ahí es una cogeneración de conocimientos, porque la gente desde su vida cotidiana nos dice después y nos hace preguntas que nosotros nos ponen después a debatir y a pensar y nos dan una retroalimentación que después es retomada en los mismos proyectos de investigación. Y esto lo hemos logrado gracias a la existencia de estos programas de extensión docente. Iniciativas pueden haber muchas, ¿verdad? Nada más que hay que hacerlas y hay que tener personas interesadas en. Ese es el problema, que dentro de la universidad no se está promoviendo, yo creo, mucho esto. Existe la red, ¿verdad?, de la unidad de promoción, que afortunadamente existe, gracias a ella se logró hacer el primer estudio de percepción social de la ciencia, o sea, que piensa la gente en general en sus casas sobre la ciencia. Ya tenemos una primera encuesta, ¿verdad? En Europa, en España ya van como por la 15ª, yo creo. Los eurobarómetros también tienen un montón de años, entonces estamos en pañales todavía en este tema, y la psicología precisamente puede aportar mucho, pero no solo la psicología, sino, vuelvo a los compañeros, sino también la academia, o sea, la universidad debe fomentar desde la parte curricular esto, justamente. Es irónico para mí escuchar a don Pedro decir, es que los estudiantes no cuestionan al profesor de ciencias, y digo yo, cuando el principio fundamental de la ciencia, lo decía Popper hace muchos años, es la falsación. ¿Me explico? Entonces digo yo, qué curioso. Entonces, ¿cómo no les estamos enseñando a los estudiantes en que cuestionen, en que debatan, si ese es el principio fundamental de la ciencia? ¿Verdad? Y yo hablo de ciencia en sentido general, porque yo creo que las ciencias sociales somos ciencias también, porque tenemos también tal vez un objeto de estudio diferente, pero también tenemos
el carácter de ciencia, que eso es toda una discusión más filosófica, ¿verdad? Pero yo sí lo creo. ¿Qué es lo que yo también pienso? Que es que en la academia todavía trabajamos solo con esta cuestión de los valores epistémicos de la ciencia, y que la ciencia importante es la ciencia más objetiva, y que la ciencia entonces tiene que basarse solamente en la cuestión de la falsación, que es cierto, ¿verdad? Eso es lo que diferencia la ciencia de la pseudociencia. Pero hay otros valores, también los valores no epistémicos, que se relacionan justamente con la socialización del conocimiento científico, que nosotros también tenemos que promover. Si estos maestros que están dando clases, que están haciendo esto, es porque cuando ellos fueron estudiantes en nuestras universidades, ¿qué fue lo que les enseñaron? Entonces, ¿verdad? Pero sí es una cuestión que habría que reflexionar tanto a nivel estructural, porque todavía tampoco en la universidad se tiene claro quién le toca el tema de comunicación de la ciencia. Vicerrectoría de Investigación lo está haciendo muy bien con la red y tiene ahí varios proyectos, pero divulgación y la más, ¿qué es lo que tiene que hacer entonces? ¿Qué es la que se encarga precisamente del proceso de comunicación y de vínculo con eso? O sea, ¿qué le toca a quién? ¿Verdad? Porque la Vicerrectoría de Investigación entonces también no pone dentro de los requisitos para presentación de informes no solamente el que haya productos, artículos, papers, ¿verdad?, científicos, sino también alguna devolución a la sociedad como un requisito. Me explico, cuestiones tan simples. Simple y llanamente porque las actividades de comunicación siguen siendo vistas como cero. Entonces, cosas todavía se pueden hacer. Ya hay propuestas, ¿verdad?, desde la unidad de promoción de la universidad para tratar de ver cómo incentivamos un poco más este tema. Pero sí, yo por eso vuelvo a lo mismo, cuestión. Esos maestros y todas estas personas, algunos salieron de aquí, ¿no? Yo creo que la mayoría, no sé. Entonces, ¿qué estamos nosotros realmente haciendo? Porque yo me encuentro a veces colegas que dicen, ay Andrés, qué interesante el tema de comunicación de la ciencia y divulgación, y es que yo divulgo. Y le digo, bueno, ¿qué haces? Contame. Yo tengo un repositorio, entonces yo todos los papers que he publicado los pego ahí. Y ahí los leen a quien sea, quien quiera. Y digo yo, ¿es eso realmente la divulgación? ¿Es eso lo que estamos promoviendo? No, porque eso no tiene nada que ver con eso. Y ya él está feliz porque él cumplió, ¿verdad? No, yo creo que nos falta mucho como universidad, y por eso yo celebro mucho este tipo de encuentros, porque como yo te decía, estamos en el mismo barrio y tenemos que ver cómo lo sacamos a flote, ¿verdad? Para ir cerrando este intercambio de ideas y ver si el público quiere participar en algunas intervenciones, no muchas, porque tenemos que ser también respetuosos con la agenda y el tiempo. En un minuto, cada uno de ustedes, ¿cómo puede resumir o qué ideas, qué estrategias podrían darnos a nosotros, los especialistas en información, bibliotecólogos, documentalistas, archivólogos, que tenemos esa gran responsabilidad de difundir, de preservar, de organizar, de comunicar el conocimiento en diferentes formatos, formas y canales y medios? ¿Qué nos aconsejan? ¿Qué será? ¿Cuál será la ecuación perfecta? Si es que existe una ecuación para eso. Bueno, yo creo que en ese contexto de todo ese grupo de profesionales que colaboran, creo que un elemento vital es el valorar la ciencia. Me parece que cuando uno valora la ciencia tiene posibilidad de influir en el pensamiento de otros, sacar de los estantes todo lo que pueda servir para repensar lo que se ha pensado hasta ahora, y compartir en los contextos educativos con espacios mucho más amigables. Yo siempre recuerdo haber estado en lugares donde la persona encargada de las bibliotecas era un cuidador de libros y no un promotor de pensamiento, y me parece que hoy tenemos que ser promotores de pensamiento, no cuidadores de libros. Tal vez. Yo creo que Gilberto ya lo dijo muy bien. Yo tengo una anécdota personal, siempre es feo contar algunas personales, pero esto tiene que ver con lo que estamos hablando.
Yo en mi ingenua visión del mundo, hace unos años decidí que iba a escribir un libro sobre el estudio que me tomó muchos años, uno de los estudios que más tiempo le dediqué aquí en esta universidad, que fue el de la sordera de los monjes. Lo publicó la universidad esta, pero resulta que la editorial de esta universidad no hace mercadeo y solo se consigue ahí por el Saprissa. Entonces el librito que yo pensé que todo el mundo iba a querer leer, nadie se enteraba. Los monjes hasta ahora poco, acabo de hablar con uno de ellos y voy a ver si les compro unos libros para llevárselos a la familia, a la cual dediqué el libro, por cierto, ¿verdad? Hay un problema de hacer llegar la información, hay un problema de que la gente no está leyendo mucho, prefieren ver el tablet o ver internet o estar leyendo correos. A mí me preocupa que yo siento que Costa Rica, a diferencia de otros países, acabo de estar unos meses en Alemania, la gente lee mucho. Aquí como que se nos ha quitado un poco el hábito de lectura y digamos, esa intención mía que era de dar a conocer, es muy romántico y todo, pero yo no siento que haya tenido mucho calado, en parte porque tal vez no se ha hecho divulgación y todo y nadie sabe. Entonces yo recomiendo a todos mis colegas que cuando ya lleguen a una cierta edad cerca del retiro, que escriban lo que hicieron, que lo pongan en un libro, para que la gente sepa por qué nos pagaron 40 años de estar aquí en esta universidad. Pero también recomiendo a la editorial que traten de hacer un poquito de mercadeo, porque eso lo hace, por ejemplo, el Tecnológico mucho mejor que la UCR. Entonces ojalá que haya alguien aquí de la editorial, porque lo digo con todo cariño. Yo creo que habríamos muchos profesores dispuestos a poner en blanco y negro algo de lo que se hizo, pero no es muy estimulante cuando nadie se entera, ¿verdad? Entonces digamos que tenemos que saber promover la ciencia también. Yo creo que Cientec lo hace muy bien porque lleva a los estudiantes completamente a ver cosas, las estrellas o a ver las aves subiendo las termales, ese tipo de cosas. Pero sí hace falta saber vender la ciencia, por ponerlo en un término un poco mercantilista. Eso también, cuando usted publica una novela hay que mercadearla, si no nadie. Entonces necesitamos mercadear mejor la ciencia, diría yo. Yo lo que le diría y cerraría como empecé, que recuerden esa frase: la ciencia que cuenta es la que se cuenta. De nada sirve que se empolven los libros, ¿no? Yo creo que ustedes desde su lugar social, desde su trabajo, se pueden convertir en divulgadores y divulgadoras de la ciencia, ¿verdad? Y eso es lo más interesante, porque ustedes tienen contacto con muchos docentes, con muchas personas, y pueden ser justamente el medio para acercar este tema a las bases, digámoslo de alguna forma, ¿verdad? Y ponerse a prueba a ustedes mismos. Yo recuerdo cuando yo hice una pasantía en la agencia de noticias DICIT, una agencia de noticias en ciencia y tecnología allá en España. Era la primera vez, bueno, yo soy psicólogo, yo no soy comunicador. Entonces, cuando yo redactaba noticias, yo hacía informes académicos y me decían a mí las personas que me supervisan antes: es que usted escribe informes académicos y esto no es precisamente quien lo va a leer, es un profesional. Era curiosísimo, y después cuando uno va aprendiendo hasta escribir diferente, y después entonces yo ahora con los terciarios les digo, importantísimo, ahora que usted redacta la tesis, sí hacerlo desde la rigurosidad científica, pero qué lindo también poder redactar de una forma en que la gente te pueda entender, cualquier otra persona, para que entonces no se empolve su tesis tampoco ahí, y después está bien, veamos si hacemos un artículo científico, pero veamos también qué otras cosas podemos hacer. Yo creo que ustedes desde su lugar social, desde su trabajo, en lo más cotidiano, pueden hacer justamente eso y retarse, ¿verdad? Por eso yo dije, no, yo voy a llegar a escribir para que la gente me entienda, y más o menos, ahí estoy en el proceso. Yo creo que voy mejor. Justamente ustedes pueden hacer eso, conviértanse en divulgadores. Tal vez algunas habilidades todavía no las tienen desarrolladas, se pueden desarrollar, nada más que hay que hacerlo y no tenerle como miedo, ¿verdad? Así que esperamos que nos ayuden. Vamos a abrir dos intervenciones muy concretas, muy pequeñas, porque tenemos también otra actividad y también los señores de la mesa también tienen otras actividades. Graciela Quesada del recinto de iglesia, la coordinadora de la biblioteca del recinto de iglesia, y alguien más.
y la compañera de la editorial, Lorena Moreno, comunicadora, y Lorena va a presentar, no, va a ser interesante porque Lorena hizo su tesis de licenciatura precisamente con este tema. Y me imagino que ella ahí plantea algunas estrategias y algunas cosas interesantes que podrían, y yo esperaría que se puedan implementar en la Universidad de Costa Rica y particularmente en la Vicerrectoría de Investigación. Entonces, Graciela, por favor, y luego Lorena, y con esto cerraremos entonces esta interesante conversación. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, excelente la presentación de la conferencia, de verdad que excelente información. Agradecer al panel que está bien surtido, que tuvo una experiencia académica bastante enriquecedora. Conociendo un poco las experiencias a nivel internacional, uno puede ver como, por ejemplo, a nivel de universidades en Estados Unidos, los investigadores que han sido financiados en sus proyectos están obligados, no solo por una cultura de país y cultura académica de divulgar lo que hacen, sino también por un asunto económico. Si no cacarean lo que hacen, no hay platica, ¿verdad? Y para así es para todo, ya sea en una universidad pública como en una universidad privada. He conocido casos de cerca y todo tratan de publicarlo, de lo más pequeño en un Facebook, en un lugar, en un blog, lo que sea, y todavía más a nivel académico, un artículo científico, un libro, lo que sea. Entonces hay una cultura de que todo lo que yo hago lo tengo que decir y otros se tienen que dar cuenta de lo que yo hago. A nivel de Costa Rica, la universidad, y poniendo el caso de la UCR, el académico inscribe su proyecto de investigación y pues un producto como resultado de su investigación, un artículo científico, un libro, etc. Pero no existe esa obligatoriedad de cacarear tanto lo que yo digo en otros sitios o en otras formas que no sean tan formales, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se pierde el vínculo que hablábamos en la conferencia, de que no les llega esa información a la gente de las comunidades, porque muy pocas veces una persona en la comunidad se va a sentar a leer un artículo científico o un libro académico, pero no hay otras formas de hacerlo y no se hacen. Entonces, mi pregunta o mi cuestión es, ¿qué tanto está siendo, por decirlo así, como cómplice de la universidad de no obligar a esos investigadores de que su investigación tiene que estar ligada 100% con una acción social, y con una acción social que realmente llegue a las comunidades, a esa comunidad que le va a llegar? Conozco muy poquitos casos de centros de investigación, creo que el de periodismo, no sé psicología, cómo trabaja, que han intentado y han hecho esfuerzos de que desde la fundamentación de su centro de investigación esté ligado a la acción social. Desconozco si hay más, pero en realidad son muy pocos que tienen esa iniciativa, y los que tienen esa iniciativa es porque desde sus casas de estudios quieren hacerlo así, no tanto porque la vicerrectoría o la universidad tenga una política de que debe ser así. Entonces, pienso yo que hay cierta complicidad en el proceso, y ustedes que tienen más experiencia y muchísimos años de andar en estos caminos nos podrían decir. Yo trabajo en una biblioteca y para uno es muy difícil el simple hecho de decirle a un chico, léase un artículo en inglés, sí, aquí está lo que usted busca, pero está en inglés. Ay no, hasta ahí llegué, ¿verdad? Y se me para el pelo, ¿verdad? Entonces, si el chico que está acá en la universidad no quiere ni leer eso, ¿qué va a pasar con las comunidades a las que no les llega absolutamente nada? Entonces, ¿qué hace la universidad o qué podemos proponer para que la universidad haga por eso? Eso para dejárselo al panel. Y por otro lado, me parece excelente el tema que hemos abordado hoy. Creo que el tema da para muchísimo más, hasta para un congreso, porque hay muchos ángulos que tratar, y como país se necesita darle soluciones próximas a esto, porque el país tiene que caminar hacia un mejor lugar y no podemos quedarnos todos en cada uno su rincón de estudio y quedarnos ahí de brazos cruzados. Tenemos que trabajar en comunidad. Muchas gracias. Perdón, escuchamos la consulta de la compañera Lorena y les pasamos aquí ver los micrófonos. Me va a tocar de pierna, así como. Yo quería hacer más que una pregunta, un comentario. Digamos, usted hablaba de la poca divulgación que tiene la editorial de la Universidad de Costa Rica, digamos, en ese sentido de promocionar los libros que están ahí. Hubo una iniciativa hace poco de crear una unidad de comunicación para presentarle a un mayor público esos libros que están ahí, que necesitan ser vendidos, ¿verdad? Lamentablemente ese proyecto quedó ahí. Se hizo un ajuste en ese proyecto
proyecto y al final quedó una compañera trabajando en publicidad. Pero realmente para mí es muy lamentable como comunicadora que esto haya sucedido, porque creo que cuando se inician estos procesos de comunicación y obviamente de llevar a la sociedad para que conozca qué se está haciendo acá, hay que ser muy responsable, y yo siento que faltaron elementos para fortalecer ese proceso, tener claro qué se quería hacer, y lo digo desde el punto de vista que yo trabajé con la vicerrectoría, planteando una propuesta para crear precisamente una unidad de comunicación y cómo articularlo. Entonces, desde ahí yo lo que los invitaría es a que motiven a la vicerrectoría de investigación a fortalecer la editorial. Podría ser que se retome ese proyecto de divulgación, eso sí, tomando no solo como la publicidad, sino como comunicación, o sea, trabajando en equipo, la publicidad y la comunicación para que se den a conocer el libro. Y también ahí tiene mucho poder, digamos, la comisión editorial, a ellos se puede apelar para que se trabaje en ese proceso. Me gustaría hacer un comentario a la consulta que hacía la compañera. Yo creo que muchas veces cuando se trabaja en proyectos de investigación científica se tiende mucho a pensar que ese es un proyecto de gente especializada solamente en el campo del que se está trabajando y que no hay un trabajo interdisciplinario con otros que le ayuden a uno a darle un sentido y un potencial mayor. En una ocasión encontré un artículo en una revista alemana sobre algo así como Scientometric, y decía que una de las grandes pérdidas de la investigación es la incapacidad que tienen las culturas universitarias de valorar todas las formas de producción de conocimiento que están alrededor de un tema. Que tan importante es el artículo que se publica en la revista de más alto nivel, que va a ser leída por muy poca gente, decía Pedro, es posible que ahí vayan 5 que son así como los especialistas en el campo que la van a entender, pero que también hay otros públicos que requieren de ese artículo escritos en diferentes niveles. Y decía, incluso tan importante es el afiche que se hace para pegar en la pulpería del pueblo, para avisar que ese día viene el científico que trabajó sobre ese tema y que convoca al salón comunal para que la gente venga. Tan importante es ese afiche porque tiene que estar tan bien diseñado que convoque realmente, y no solamente que aparezca un anuncio por ahí de que hoy viene Andrés a dar una conferencia sobre esto, entonces, bueno, cuenta de qué viene, que es que no tiene nada que hacer. O sea, es la convocatoria, tiene que estar muy bien diseñada, y decía, para eso se requiere el trabajo interdisciplinario. Hay que tener ahí al experto que le diga, esta es la mejor forma de convocatoria. Y tan valioso es esa parte como el artículo científico que se publicó allá, que lo van a leer 5. Aquí van a venir 120, 150, 200 personas que se van a enterar, y eso hay que contabilizarlo como gente que está aprendiendo del valor que tiene esa investigación. Entonces, sí, bueno, es un problema que hemos creado en las universidades, es decir, lo único que vale es lo que se publica en la revista tal o cual, y dejamos de lado el valor agregado a la sociedad que tiene esa investigación, que se comparte por otros medios, con otras formas y en otros lenguajes, pero que llega a tener un efecto en la transformación del pensamiento de la sociedad. Entonces me parece que esos son campos que muchas veces dejamos de lado, y lo dejamos a veces el que lo quiere hacer bien, y el que no lo quiere hacer, pues no pasa nada, ¿verdad? Aquí debiera de pasarnos a nosotros cada cosa que hacemos, es decir, cuáles son los públicos meta, y tenerlos casi de antemano, es decir, cuáles son públicos meta a los que debemos estar llegando. Hay cosas que tendremos que ir a discutir con los médicos y otras cosas con los políticos, o sea, hay que ir identificando para ver de qué manera el conocimiento científico realmente trasciende la publicación por la publicación. Un minuto, compañera.
es un asunto de cultura institucional, totalmente. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? Presionar. No solo presionemos a la Vicerrectoría de Investigación, no solo presionemos a la Oficina de Divulgación, presionémonos nosotros mismos. Entonces, brindémosle nosotros el carácter de importancia. Por ejemplo, en nuestros currículums, empecemos nosotros a hacer actividades de comunicación y divulgación. Entonces, también incluyámoslos. Entonces, no solamente incluimos el artículo científico, sino también incluimos o la participación en las jornadas de bibliotecología, sino también incluimos la charla en el Cincinnati de tal o la charla en el salón comunal, y empezamos a incluir también nuestras actividades de divulgación que, si bien no son reconocidas en la academia, yo creo y espero que si todos empezamos a hacer tal vez una acción tan sencilla como eso, empezaremos a darnos cuenta de lo importante que es. Dentro de nuestros proyectos de investigación, propongámonos también entonces hacer este tipo de actividades, ¿verdad? Y si no tenemos conocimiento, ahí están otros funcionarios. Nosotros con libros de compañeros, sí, porque efectivamente hay problemas de comunicación, directamente con la ONU hemos contactado y nos han salido hasta en el periódico La Nación, nos han hecho reportajes en acusaciones de recibido, en revista Perfil, etc. Entonces, instancias y apoyo hay. A veces yo creo que también nosotros tenemos que ponernos un poquito a trabajar en ello. Muchas gracias por la invitación, gracias a todos. Me parece que es un tema muy importante y felicito a la Escuela de Bibliotecología por llevar a esta sesión. Bueno, y de mi parte, un especial agradecimiento a cada uno de ustedes. Ha sido de verdad un gusto poder compartir este tema, y ya vimos que no es un mito. Ya vemos que hacer ciencia no es tan complicado. Los complicados somos nosotros, como dice Andrés a veces. Y tenemos las instancias, tenemos las herramientas, tenemos las personas, tenemos las instituciones, tenemos las vicerrectorías, tenemos esa emoción y esa pasión que dice don Pedro, y tenemos los espacios educativos para hacerlo. Lo que tenemos que hacer es articular. Creo que el resumen o el corolario de toda esta discusión es articular entre las personas, las instituciones, las disciplinas, todo este trabajo que se llama divulgación y comunicación de la ciencia. Muchas gracias, un gusto de verdad haber compartido con ustedes, y de parte de nuestra escuela les tenemos un pequeño reconocimiento a su participación. Consta de un certificado que es pues registra que ustedes están aquí, para aquellos que estén hablando de registros y cosas, que vinieron a hablar del tema, a don Gilberto Alfaro, a don Pedro León y a Andrés, por un agradecimiento por su participación en el panel de divulgación de la ciencia, realizado en el marco de la sexta jornada de investigación, la divulgación de la ciencia mediante la comunicación científica, dado en la ciudad universitaria el 22 de octubre del 2015. Así es que, por favor, un aplauso para esta